Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es Spray Yourself. Hola a todos chicos y chicas, estoy en Bali, por eso no sonará este fondo. Estoy aquí en la terracita y estoy súper feliz y quería compartir esto con vosotros antes de que se me pase la euforia del momento, y es que hoy he creado mi propio perfume. Ha quedado súper guay, mira el botecito, son 50 mililitros, le he puesto de nombre Eau de Parfum Spray Yourself y abajo pone Our Projects, que es la casa de perfumería en la que lo he hecho aquí en Bali. Y deciros que es mi aroma al 100%. No sé si vais a acertar o no lo que lleva, ya os pregunté por Instagram a ver si os atrevéis a desvelar alguna de las notas de la pirámide olfativa. Está complicado porque la verdad tenía muchas dudas, lo que yo creía que iba a hacer al final no ha sido lo que más me ha gustado, o los aromas que más me gustaban, porque al final tú allí lo que pruebas son diferentes esencias que no dejan de ser acordes que ellos han creado. Entonces tú vas con la ilusión del acorde de bambú, por ejemplo, como iba yo, y luego pues no está tan conseguido como te gustaría. Y otros, sin embargo, en los que yo no tenía nada de expectativas puestas, pues son los que más me han gustado. Así que no me voy a hacer más la misteriosa y os voy a decir que lleva el Spray Yourself Eau de Parfum. A ver, lo tengo por aquí, la chuletilla de la tienda con las proporciones y todo. Mirad, en la salida solo nos dejaban elegir una nota y después de dudar bastante entre unas cuantas que me gustaban, al final me he ido a lo que sé que me gusta, a lo que sé que funciona, y he cogido una salida de bergamota, un cítrico como muy efervescente. Está trabajado desde un punto como muy luminoso, ese acorde que tenían en la tienda, así que a mí me ha encandilado desde el primer momento y creo además que era un buen hilo conductor para el resto de cositas que lleva esto aquí dentro, ya que en las notas de corazón le he puesto jengibre. Sí, o sea, yo creo que todos sabíais que si yo hacía un perfume tenía que tener jengibre porque estoy como loca con esa nota. Ahí dudé entre ponerle jengibre y ponerle un acorde especiado que me gustó muchísimo, pero finalmente tuve que elegir porque el resto de notas de corazón lo constituyen flores y de esas flores no pensaba renunciar absolutamente a ninguna. Así que, como nos dejaban poner 4 notas de corazón, entre 3 y 4 podíamos elegir. Yo una quería que fuera especiada, ya os digo, me debatí entre las especias y el jengibre, y como el jengibre no era jengibre puro, sino que era un acorde con algo más así especiadito, yo creo que algo de cardamomo o algo así, finalmente decidí ponerle a esto la nota de jengibre. Perdona por el sonido, pero es que estoy en la terraza. Decidí ponerle a esto las notas de jengibre en el corazón, así que esa es mi nota especiadita, y luego elegí 3 flores. Esas 3 flores son, en primer lugar, elegí la flor del frangipani. He de deciros que esa nota no estaba en el curso. Realmente la flor el aroma del frangipani, aunque parezca raro, no lo tenían dentro de las esencias que podíamos elegir. Pero yo fui muy cuca, eché un vistazo a las botellas madres que tenían en la estantería y vi que había frangipani y le dije, perdona, yo quiero frangipani, no me voy a ir de Bali sin un perfume que lleve frangipani, lo siento en el alma. No, me niego en redondo porque es que es la flor nacional de aquí. Nacional no sé, pero sí que desde luego es la flor de la isla de Bali. Así que sí, esto lleva frangipani, un frangipani que es precioso y súper natural. Es que es el aroma de las flores del frangipani que te vas encontrando aquí por las calles. Me ha encantado, me ha encantado. Este ha sido fantástico el aroma. Menos mal que me dio por echarle morro y preguntar por el frangipani. Seguí con mi morro y mis ojos divisaron ylang ylang, que también es una flor de Indonesia. Total, que le dije, oye, ¿y el ylang ylang? Y me dice, no, ese no tenemos. Y yo pensando, me ha mentido en la cara, estoy viendo la botella, pero bueno, sé que era echarle cara, el curso era lo que era. Entiendo que el ylang ylang probablemente sea algo incluso más caro y demás, o la botella estaba muy alta, no lo sé, no me dejaron elegir el ylang ylang, pero no pasa nada porque, ¿qué más le he puesto yo a esto? Pues 2 flores que jamás pensé que le pondría a mi fragancia. Una es la champaca, que también es una flor súper típica de aquí, de Bali. No sé si Indonesia, pero de Bali sí, desde luego. De hecho, cuando vas a comprar incienso, de estas varillas de incienso que le ponen ellos a las ofrendas, tiene siempre varios aromas para elegir, pero siempre la champaca y el frangipani están entre ellos. Es decir, tú vas por la calle y si no es por el árbol del frangipani, es por una varillita de incienso de una ofrenda que huele a incienso de frangipani, o también eso, pues a champaca. Así que me interesé por esa nota cuando la vi, y cuando la olí me encantó porque es súper animálica, es una champaca
Yo nunca había olido la champaca tan pura, pero es una flor que tiene un punto como sucio, animálica, ese punto rollo que a mí me gusta, así que eso además es lo que le da el color al Spray Yourself Eau de Parfum, el color de la champaca. Y para terminar, mi siguiente y última nota floral de corazón es la rosa. Yo estoy saturada ya de perfumes de rosa, tengo un montón, sabéis que la rosa es una nota que me encanta, pero cuando yo olí el acorde floral de esta gente de la rosa dije, vamos a ver, ¿cómo nos va a llevar eso mi perfume? Es la típica nota de rosa que llevan los perfumes de Guerlain. La misma nota de rosa que encontramos en fragancias como Coco Noir o Coco Mademoiselle, pues ahí la tenemos. Una rosa maravillosa, almizclada, con un puntito especiado, riquísima. Eso tenía que estar aquí. Así que esa sería la fase floral, mis notas de corazón, las notas especiadas y las otras flores. Y por último el fondo. Yo quería que el fondo tuviera un punto amaderadito, no quería un fondo vainilloso ni un fondo tampoco especialmente almizclado, sino que quería que fuera un poquito amaderadito para que no se me fuera la fragancia tanto a lo floral, sino que estuviera mejor balanceada. Así que elegí una de las esencias que se llamaba Acorde de Bosque Seco, Dry Wood Accord. Es que es una nota como amaderada, como en un puntito como a cedro. Riquísimo, me gusta mucho, pero también con un deje como a la madera de oud, con un deje así como más profundo, con más intensidad, como incluso también un poquito especiado. Me gusta mucho ese acorde y quería que fuera el protagonista de mis notas de fondo. Los almizcles sinceramente de esta gente no me han gustado. Hay uno que yo creo que era almizcle con un ámbar gris súper punzante y sinteticoso que no me ha gustado. Otro almizcle a mí no me olía casi a nada. Yo es que creo que ese almizcle tenía las moléculas sintéticas ISO Super E y a mí no sé si tenía la nariz ya saturada o lo que fuera, pero no la sentía en el secante. Quizás luego si lo hubiera puesto en el perfume, al ponerla en piel sí que se hubiera notado más, pero como la probé en el secante, pues ni fu ni fa. También probé el sándalo blanco, que es una de las notas de fondo que más me han gustado. La verdad es que el sándalo blanco era súper bonito, pero pensaba que iba a ser demasiado protagonista, así que me quedé con esas notas amaderaditas, con ese acorde tan precioso. Y por último, con esta pirámide olfativa, me decían que tenía que elegir como 2 notas de fondo. Si al final elegías 3 de fondo, tenías que poner 3 de corazón, pero como yo cogí 4 de corazón, pues tenía que poner 2 de fondo. Y como esta fragancia no deja de ser floral, especiada, con ese punto como más seco que le da al fondo, yo quería darle una nota que lo integrase todo, que hiciera como de envolvente a la fragancia y que le diera un puntito más adictivo, que le diera un punch, algo de distinción, algo que contrarrestara lo anterior para que no fuera tan seca, que le diera un punto como más de cremosidad, por así decirlo, porque probé el acorde de miel y me enamoró. El acorde de miel estaba súper bien trabajado, no tenía nada dulce, sino que era una miel que recordaba como a la miel de azahar, a ese tipo de miel, y a mí me encantó. No le puse mucho de esa nota, de hecho el fondo está en proporción, que lo tengo por aquí, 3-2, 3 del acorde de maderas secas y 2 del acorde de miel, porque la miel, ya os digo, es un aroma muy flojito y lo que hace es que esa base se asiente mejor, se ligue mejor con la piel. Yo le dije a la chica, no quiero que sea 3-2, prefiero que sea 4-1, 4 partes de notas amaderadas por cada parte de miel, y me dijo la chica, si le pones solamente una parte de miel y no 2, no vas a sentirla, no vas a notar la miel, para eso no se la ponga. Y dije, no, yo quiero que esté ahí presente, que no eclipse, y la verdad es que ha sido un acierto. Al final no deja de ser la base sobre la que se asientan las demás notas. A mí me ha encantado el resultado, me encantaría que pudierais oler esto porque a mí me parece fantástica la fragancia. Es que no sé ni cómo definirla ni cómo catalogarla, porque es que este aroma soy yo. Es que el punto de miel está tan bien tirado. Me encanta. Y la salida, esa bergamota, estoy disfrutando con esto. Lo bueno es que como ya tengo aquí mi fórmula maestra, un poco guarreteada, lo sé, pero tengo aquí la fórmula maestra. Si esto se me acaba, al parecer puedo contactar con los de la tienda y dándole las cantidades, las proporciones, me lo pueden volver a hacer. Y quiero preguntar si pueden enviarla a España. Decidme si os interesa que os comparta con vosotros esta fórmula maestra, por si a alguien se le va la pinza y quiere probar mi aroma, que sepáis que lo podéis comprar en la tienda. Primero averiguaré si envían a España y si es así os prometo que os comparto la fórmula. Como os podéis imaginar, esto es una invención mía, que yo de hecho no me llevo nada, no es una colaboración ni nada, es si tenéis curiosidad por conocer cómo huele
mi fragancia, mi aroma, del que estoy locamente enamorada. Se ha convertido en mi perfume favorito y estoy feliz. Así que nada, chicos y chicas, me hubiera gustado grabar algo más en la tienda, pero la verdad es que no me daba la vida oliendo tantas cosas. He grabado algún que otro clip al principio de la clase, que os lo dejaré por aquí. No sé si antes de este rollo que os acabo de contar o después, pero os compartiré todo lo que pueda de la experiencia porque ha estado súper guay. Ha merecido muchísimo la pena. Y nada, deciros también que piqué con otros perfumes, pero no me enrollo más porque quiero salir a tomarme tremendo cafelazo, que me lo pide el cuerpo, cafeína en vena, que hoy no tomo café. Sí, es que el café de aquí de Indonesia está regulichi y el que te ponen en los hoteles es muy regulero. Estoy a base de té y ahora mismo me pide el cuerpo tremendo cafelazo. Así que voy a salir y decidme si os interesa que os cuente cuál es la fragancia que finalmente me he comprado en la tienda, porque también me ha encantado. Es que tienen súper buena calidad las esencias de aquí. Es que de verdad os lo digo, ojalá envíen a España porque cuando se me acabe mi aroma lo voy a querer otra vez, lo sé, me conozco. Y de verdad os digo que he alucinado con esta casa de perfumerías que no conocía para nada y que he conocido aquí en Bali y me ha flipado. Bueno, antes de empezar la clase he probado las fragancias propias de la casa. Y la verdad es que tengo dos claras favoritas. Por un lado está esta, que se llama Circa 23, que lleva cítricos, miel y ámbar. Luego otra de las que más me ha gustado ha sido esta, que ya sabéis que estoy obsesionada con las fragancias de violeta. Bueno, pues esta es buenísima, en grado superlativo, me ha flipado. Ahora preguntaré los precios, pero al parecer hoy tengo un descuento por hacer hoy la clase de perfumería. Y nada, esto es preciosa la tienda, tienen un montón de esencias, de aceite. Estoy deseando empezar, pero vamos, algunas de la casa van a caer porque tienen muchísima calidad. Bueno, estamos aquí ya sentados en la mesa del taller de perfumería. He seguido probando y la verdad es que no sé cuál me gusta más. Son todos aromas súper especiales y riquísimos. Por ahora estos tres parece que son los ganadores. Water Kiosk, que lleva té verde. Citrus Kyoto, que lleva flor del cerezo, aunque aquí no lo ponga, aquí pone creo que los acordes principales. Este de Circa, que es también riquísimo, y el de Violet Oris, que lleva pues eso, la nota de violeta. A ver qué sale de aquí. Así que nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado este vídeo tan raruno que os he traído por aquí hoy. Y nada, como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.